Bien, déjeme sumar a Martín Tetaz. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, una primera mirada sobre inflación y dólar. Bueno, 7% dicen que va a dar el dato de inflación del mes de julio. Se va a conocer después de las PASO, lamentablemente. Pero es una inflación corriendo arriba de 120%. Es el doble de lo que había cuando Massa asumió. Y el dólar, te digo que a valores de Guzmán, de las crisis de Guzmán, está incluso barato. Porque hubo un montón de inflación acumulada desde ese momento. ¿Cómo tendría que ser para que sea igual al dólar? Y tendría que tener un dólar de 700. Arriba de los 700 pesos. Bien, hay que ver si los salarios acompañan eso. Podríamos, vos decís, tendría que valer. Bueno, hablemos de lo que cada uno, de los ingresos de todos nosotros y veamos si acompaña. Pues si no, es como si sube el atún, sube el dólar, entonces sube el... Bueno... ¿Y los salarios cuánto suben? Obviamente los salarios por atrás de la inflación, pero además con mucha heterogeneidad, con la particularidad que los salarios informales están 30 puntos atrás de la inflación. Destrozados. Entonces se están pegando a la base de sustentación política de ellos. Yo había escuchado 20, 30, decís vos. Sí, 30% abajo. Depende de la cantidad de años que acumulás, porque es un fenómeno ese de la diferencia entre el salario en blanco y el salario informal, que viene perdiendo en los últimos 4 años, o 5 en realidad. No, Así que esa cuenta perfectamente puede llegar al 30. Mira lo que está pasando. O sea, están pasando con los salarios dos fenómenos. En los salarios formales, el otro día, el lunes, fui a Quilmes, a recorrer Quilmes con Martiniano Monila y estuve charlando con una pyme de serigrafía. Me decía, no, nosotros pagamos buenos salarios acá porque tenemos un buen convenio, los trabajadores están hace 10 años, están contentos en la fábrica. ¿Cuánto pagan? Le pregunté. 250.000 pesos. Ayer fui a Tres Arroyos. Una pyme también tiene un parque, ¿sabés que Tres Arroyos tiene un parque industrial muy interesante? Sí. Es una ciudad del interior con más desarrollo industrial. Y una empresa de pinturas. Y entonces empecé a charlar, bueno, no, acá también están muy contentos los trabajadores. Y yo, ¿cuánto ganan? 200.000 pesos. La canasta básica sale 232.000 pesos. Claro. O sea, estamos hablando de que la mitad de los trabajadores formales de la Argentina, incluso que supuestamente están en una empresa, que creen que tienen un buen salario, todo, no llegan a la canasta básica de la pobreza. Es familiar la canasta igual, o sea, recordemos. La clase media, pobre, no llega a la canasta básica de pobreza. Y los sectores más informales, que están trabajando en changas o en trabajos en negro, 30, 35 puntos atrás de la inflación cuando acumula los últimos años. Bien. Ceci, avancemos, estamos con números para evaluar este año de Massa Ministro. Ahí decíamos, bueno, entonces el dato del dólar blue, hoy cerrando a 570 pesos y más allá de lo que le pasa al dólar informal, como decíamos recién, todos los dólares financieros para arriba. Ojo que también el Banco Central en los últimos días está devaluando mucho más fuerte y más rápido, aunque no se nota porque está lejos de este precio, el dólar oficial. Las reservas, un tema hipercrítico en estos días, las reservas del Banco Central, mira este número, 8.200 millones de dólares negativo y... algunos se animan a decir que esa cuenta llega hasta 10.000 millones de dólares negativos. Cuando Sergio Massa asumió era una situación crítica porque había unos 2.000 millones de dólares en el Banco Central. El déficit fiscal, si querés, ahí también... como otro de los datos, porque vas a ver que el déficit cayó al 2,4%. Es cierto que venía un poco más arriba el gasto público en la gestión de Martín Guzmán, crisis mediante y con ajuste todavía pendiente para el Fondo Monetario, 2,4%. Buena parte de ese ajuste... Quiero decir una cosa. Sí. En reiteradas ocasiones, la vicepresidenta no se ha mostrado muy preocupado por el déficit. Es más, no ubica en el déficit el corazón del problema de la macroeconomía. No. Y a eso se ha subido en los últimos tiempos Massa. Incluso creo que hoy mismo dijo que para los que están hablando de déficit cero y de una paridad cambiaria rápida, inmediata, esas condiciones, el déficit cero augura una pobreza del 60% de la República Argentina. Lo dijo hoy Massa eso, ¿eh?
Sí, con un discurso súper kirchnerizado, sobre todo en algunas partes y en algunos lugares de la campaña, Sergio Massa, que por un lado, con una mano se compromete y firma un acuerdo con el fondo que dice que va a bajar el gasto y va a ajustar el gasto público, y con la otra va y se planta en un acto público a decir que no hay que bajar el gasto o que eso es una mala noticia. 60% de pobreza tenemos, por ejemplo, en los niños, en un montón de ciudades del interior del país. Eso ya nos pasa, hay que avisarle a la para vocera. Cerruti. Cerruti no dice, Cerruti no es así. Hay que avisarle a Massa que eso ya nos pasa y a Cerruti también. A ¿Qué Cerruti pensamos también. si vamos a déficit cero muy rápido y si vamos a paridad cambiaria, es decir, levantan el cepo y empardás el dólar oficial con el blue, con la devaluación que va a haber, más esto, más lo otro, pasás de 43, 42 de pobreza a 60, según Massa hoy. Insertar aquí meme de la gente viviendo bajo un puente, en la pobreza absoluta, diciendo, en el globito del texto, dice que si viene el otro gobierno vamos a perder todo lo que tenemos. Viste que está el meme se dando vuelta. Es insólito, primero porque desconocen la situación de pobreza que es. Cuando se conozca el dato de pobreza ahora en septiembre, vas a ver que hay más pobreza que en la pandemia. O sea, este gobierno ha conseguido ahora tener más pobreza que en la pandemia. Y toda la evidencia científica internacional y la de la experiencia económica de la Argentina demuestra que cuando vas a independencia del Banco Central, se desploma la inflación. Y cuando se desploma la inflación, se recuperan los salarios y automáticamente baja la pobreza. Eso es lo que va a pasar en Argentina. Bien, ahora vamos al cómo en un ratito, pero ahora veamos otro de los ítems. Vimos ahí que bajaba un poco el gasto público y la otra de las características de esta gestión y de estos meses de este año es la suba de las tarifas. Bien. 140% acá, esto, gestión Massa. Ojo, si ves anualizado el total de los aumentos de tarifas y si comparás la factura de luz, de electricidad que te llegó este mes con la que te había llegado el mismo mes del año pasado, la cuenta te va a dar entre 250 y 400%. ¿Pero para qué de segmentos? aumento. Para el segmento más alto, que es el que perdió el total de los subsidios. Pero Eso ojo no tienen cero subsidio. Sí, ojo que ese segmento es 30% de la población. Cuando se anunció la segmentación, se dijo que solo el 10% de la población iba a pagar el total de la tarifa. Eso es un poquito más del 30% que hoy está pagando facturas que son casi 4 veces más que la del año pasado. Y ojo que pensaban muchos que eso era solo para la ciudad, para el área metropolitana, que es la que tenía mayor cantidad de subsidios, pero el interior también está sufriendo fuertes subas de tarifas porque el costo de la energía subió para todos. Pedido, receta, orden a cumplir del Fondo Monetario. Hablemos pero el Fondo Monetario, antes que volviera Argentina al fondo, ya había un drama con las tarifas, con los servicios. Recuerden aquellos spots de Macri diciendo que había no se podía tolerar estar con la losa radiante y las ventanas abiertas, a racionalizar el uso de la energía. Esto viene de antes, un reclamo de tenemos que bajar los subsidios. ¿Está bien hecho lo que están haciendo? Corrigieron una La oposición pidió mucho, empiecen a blanquear las tarifas y a quitar subsidios. Uno de los costos más grandes que tuvo que pagar el gobierno de Macri es que cuando llegó la gente pagaba el 10% de lo que valía realmente la tarifa. Se fue corrigiendo casi el 70% del problema. O sea, cuando se fue la gente pagaba el 75% de la tarifa y ahora el kirchnerismo había vuelto con mucho congelamiento para atrás en ese contexto. Y ahora corrigió una tercera parte del problema. ¿Cuánto está, tercera? Vos dijiste 10, según tus números 10. En el promedio, ahora debe estar alrededor del 25% en promedio la tarifa, con estas diferencias de que hay una tercera parte de la población donde ya lo pagó el costo político del gobierno de corregirla, que es esta gente a la cual están llegando aumentos de tarifas abismales, que están quejándose hoy por las redes sociales. Y tenés a alguien al lado. Vamos a un caso en vivo. Así como un mobilero. Preguntale, Lucía Salinas, ¿cuánto paga? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto te llegó de factura? 45.000 pesos. Espera, vos me estás diciendo que te llegaron 45.000 pesos, 45.000 pesos. ¿Cuánto pagaba Fantino? ¿De qué? ¿De qué te llegaron 45.000 pesos? Escuchen el caso que es dramático. De luz, pero usted debe tener una pérdida o algo. No, bueno, se le cuelgan. La última factura era de entre 7.000 y 8.000 pesos y ahora 45.000.
Bien. Qué bárbaro. Bueno, o sea, ¿qué hago con eso? También una Mercedes Nissan. Pero digo, es un escalón demasiado largo, demasiado alto. Está bien, es lo que corresponde. Digo, para no hacer histeria periodística, Sí, hay que claro. bajar el déficit fiscal y empezar a sincerar tarifas. Vienen tarifas grandes. No, ¿cómo puede ser? Es un bombazo, es un tarifazo. ¿En dónde quedamos? Yo creo que el gobierno solamente tiene que subsidiar y ayudar al que no puede pagar. Sí, seguro. Esto tiene que ser así. Entonces, luego, obviamente, en la medida que tenga un costo de generación de la energía un poco más barato porque produzca su propia energía y no la tenga que importar, todavía va a ser más barata la energía para todos. Entonces, ese también es otro paso que hay que dar. Pero también es ¿Pero cierto eso cuándo que... va a ser? Pero también Eso es falta un cierto, año, por lo claro, menos. eso por lo menos falta un año, pero también es cierto que cuando vos le das una señal al mercado durante muchísimos años de que la energía es regalada, el comportamiento de los usuarios, nadie aísla la casa, cuando haces construcción no usás ninguna técnica de aislación que te haga ahorrar energía, cuando conectás un aire, pones uno que tiene 20.000 frigorías en vez de poner uno que es más chiquito, porque total la factura Y te la la regalan. tecnología que Inverter, te- Lucía, las inverter. Hay que cambiar todo para por el que inverter. puede, Son carísimos por ahí son un poco más, son Terrible. bastante más caros. Después, Sí. Sí, si claro. tenés espalda, te lo ahorraste en el consumo. Sí. Pero Pero a tenés que, largo plazo. No, claro, pero- lo tenés que poner No, hay primero. que hacer una inversión y Bien. además... Pero lo mismo te Esto pasa con está otras bien, cosas. encararon el... A ver, Te saco- dividamos El tema es cuán multiple lejos está de choice. Perdón. Te saco ¿Cuánto de la lejos está energía y de te llevo a un resolver? lugar donde no hicieron absolutamente nada y agravaron el problema que es el transporte, ¿no? Y donde tienen además la tecnología para resolverlo, que es la propia SUBE. La SUBE se inventó hace más de 10 años, se inventó para eso, para que se pudiera discriminar claramente quién Claro. necesitaba el transporte para ir a trabajar todos los días, que venía desde un lugar del segundo cordón del conurbano, que se tomaba 2 bondi, un tren, un subte, para darle subsidio a ese. Y no dárselo a las líneas que recorrían el norte de la ciudad de Buenos Aires y que la gente por ahí podía pagar el boleto lo que O costaba. Hoy, cualquiera de nosotros, Martín. Porque hoy hoy la sube, pagás 56 mangos. el boleto. exactamente, Todo igual. 53 es el mínimo ahora. Sí, sí, 53 es el mínimo ahora, un boleto colectivo que en realidad vale 500 de costo. Entonces estamos pagando menos de una décima parte prácticamente de lo que Igual, sale. Martín, a mí me parece, al margen del problema que vos estás citando muy bien, que es el transporte, que estábamos muy lejos, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, la gente está mirando el interior y no También, trabaja. Olvídate. 150 mangos. A mí me de- parece que este es un gobierno y un candidato en campaña que, como decía antes Cecilia, tiene un discurso kirchnerizado, pero en los hechos está haciendo cosas de un gobierno que ajusta. Miremos los jubilados, miremos lo que pasa ahora con la luz, miremos lo que pasa con las distintas devaluaciones. Son en pedazos, por sectores, pero está devaluando. Entonces lo que me parece es que hay un discurso para el progresismo, pero en los hechos, ¿está ajustando o no está ajustando? Viste que salió, esta semana estuvo todo el mundo jugando con ese ejercicio que te decía tus ideas políticas si estaban más cerca de la derecha o de la Sí, izquierda, en el diario tu de la candidato, te ordenabas el mapa de tu candidato. El meme era que había un mapa que estaba Massa en todos los cuadrantes. Estaba en todos los lugares porque había un Massa para acá. Y es verdad. ¿Qué le pasó a Massa? Primero tenía un discurso para los mercados y ahora le salió un grano que se llama Grabois y desde que le salió ese grano que se llama Grabois y ese grano toma algo de volumen, él tiene que kirchnerizarse y endurecerse. Entonces el discurso político de él, esa es la desesperación de Massa. No mueve, va a ser una elección sub-25 y no solamente hace una elección sub-25, sino que le crece... ¿Qué quiere decir sub-25? Le están creciendo Te va a los sacar un enanos. número. Menos de Yo puedo hacer ese 25 chiste, le puntos. están creciendo los enanos. Pero Martín, el discurso se kirchnerizó de Massa, claramente, para acercarse a los votantes de Grabois, que tiene miedo que le resten. Claro. Pero en los hechos, lo que te decía Pablo, ¿es así? En los hechos, como ministro de Economía, Claro. ¿está ajustando? Efectivamente, Massa, de todas las cosas de todos los desórdenes de Massa, hay una cosa que sí hizo, que es, por ejemplo, el ajuste de las facturas de electricidad, de energía, del cual estábamos hablando recién. Ese ajuste lo había diseñado Guzmán Sí. y lo terminó de implementar Massa, pero es verdad que lo hizo y es verdad que las cuentas fiscales, si A vos Guzmán ves, se lo combatieron, ¿no? es verdad que si vos ves el gasto en términos reales de Massa, viene bajando y la gestión de Guzmán había sido un desastre en lo fiscal. Y la gestión de Massa es más ortodoxa de lo Por eso, fiscal, eso es por cierto. eso mismo. Y Y aguas quiero también. quiero ir a lo último, que un Sí, poco claro. sintetiza casi, les diría, todas las placas o gran parte de los números, los indicadores, la evaluación de este año de Massa, que es la medición de pobreza. Veamos. Ceci. Sí, ahí vas a ver el número. El último semestre de pobreza, semestre da 42%. Claro que ese semestre incluye los primeros meses en la zona del 39 y los últimos meses
en la zona del 45% de pobreza promedio. Esto está promediando un semestre. Fíjense ustedes o piensen que la velocidad de la inflación deteriora y empeora este número. Es decir, este 42 es el número de ayer, de los últimos tiempos. Quizás no es la foto de hoy, que con la inflación acelerada puede empeorar. Bueno, ¿cómo comparamos con qué pobreza entró a la cancha Massa y con qué está ese hoy? mismo número estaba en la zona del 39,5%. Y además hay que ver ahí un dato que se vincula con lo que decíamos hoy del salario, que es que tenés este nivel de pobreza con una desocupación o al revés, un nivel de ocupación casi récord. Tenés el desempleo en la zona del 6%, un muy buen dato en términos de ocupación en Argentina, y un nivel de pobreza pero con una composición a lo kirchnerista. Claro, Porque te exacto. cuentan los planes, te cuentan los planes como ocupados. Bueno, Entonces, siempre se contaron... papá mono con banana verde, ¿viste? Siempre se contaron los planes, Claro, eso pero es tienen cierto. dos palos de planes. El problema Pero es que ahora... hay más, Ceci, ahora hay Claro, más planes. exacto. También hay mucho crecimiento de empleos, hay mucho monotributo, etcétera. Por supuesto que el empleo que se generó es empleo de mala calidad, hay muchísimo empleo provincial, hay mucho monotributista, Que no tiene nada de malo, pero no tiene toda la seguridad, no tiene toda la cobertura. Claramente, Perdón, no, Massa no había inestable, prometido, con bajo Ceci, nivel de ingresos. ¿Massa no había prometido también convertir los planes en trabajo? Sí, Eso claro, fue lo que pero prometió eso- cuando llegó como ministro de Eso, Economía. pero todos El plan se iba a convertir en un trabajo. Exactamente. ¿Hubo algún caso? No, porque Bueno, todos pero esos esperen, programas sí. fracasan en tanto y en cuanto no hay crecimiento real de la economía. No hay crecimiento real de la economía. inversión. Si vos no tenés inversión, una fábrica nueva, un empleo nuevo que se genere, Sí, no hay ningún lugar donde pueda ir personas con la persona que tiene el plan. capacitación, que este es otro Sí, drama del que se habla Pero menos. si el y es- trabajo está disponible, el proceso de capacitar a una parte de esa gente, porque estoy completamente de acuerdo con vos, con que buena parte de esa gente tiene hoy condiciones con tanta cantidad de años bajo un régimen de un plan social y desconectada del mundo laboral, que es muy difícil de Es insertar en el eso, mundo es decir, del bueno, trabajo. a ver, Pero el que cinco puede- que van a emplear a 5 personas. Y a lo mejor perdieron el training de claro. los horarios, de la comprensión, No, olvidate, Tener un pero además- jefe. protocolos Pero mínimos además de las trabajo. pymes, eso sería un problema si hubiera demanda realmente las pymes tratando de contratar Claro, trabajadores. pero ahí no están. Las pymes no contratan trabajo desde el año 2007. Hace 16 años la población creció 20% en el interín y hace prácticamente 16 años que no hay creación de empleo en las pymes. Cada pyme que voy, por ejemplo, este lunes esta que te contaba de serigrafía en Quilmes, siempre le pregunto, ¿cuántos trabajadores tenés? Me dice 18. Y la segunda pregunta que le hago es, ¿esto fue lo máximo que tuviste? No, tuve 40. Y siempre es esa la realidad. Cada una de las pymes que vas están ajustadas, están achicadas. ¿Y cuánto Gabriela incide? Cerruti dijo, es mentira que el 60% de los chicos en Argentina pasen hambre. Ustedes vieron que había datos sobre pobreza infantil. Sí. ¿Me pueden explicar ustedes el fino de cuál es la diferencia entre pobre infantil y pasar hambre? El que es pobre ya está pasando hambre técnicamente. Es durísimo hablar de esto. Bueno, En la son- categoría pobreza infantil, ese que está o esa que está, esto es dramático, insisto, adentro de ese universo, ¿está pasando hambre parcialmente? ¿A qué Es una técnica- barbaridad lo que dice, Cerruti, porque, bueno, si querés técnicamente, indigencia es no poder Claro. comprar comida, pobreza es no poder cubrir tus necesidades básicas, un poquito más que la comida. Ahora, claramente, ese 60% de chicos que en muchas ciudades del interior está por debajo de la línea de pobreza, lo que hoy tiene es condiciones de alimentación de bajísima calidad, enormes problemas de salud, enormes problemas de comprensión, de crecimiento, y está condenado probablemente a terminar mal el secundario también por eso. Es una barbaridad lo que dice Cerruti. Además, tenés millones de personas que comen porque van a la escuela. Claro, Claro, por sí. supuesto. En la casa no pueden comer. Quiero tomar una frase. Todo esto, dice el oficialismo, dice, básicamente la columna vertebral del discurso del oficialismo es, lo dijo Massa, vayan, pidan perdón, militen por nuestro voto y si hay que pedir perdón, pidan perdón por lo que no pudimos cumplir. ¿Qué agregan? Eso sí, si viene la derecha, todo será mucho peor.
Lo peor es que le mintieron a la gente. Este es el gobierno que les dijo que les iba a aumentar 20% a los jubilados con la plata de la LELIQ y terminó haciendo lo contrario. Terminó dándole a los bancos, duplicándole la LELIQ a los bancos y ajustando a los jubilados. Este es un dato de la realidad. Las jubilaciones van por detrás de la inflación porque el gobierno con la plata de los jubilados está pagando las LELIQ. Entonces, este es un gobierno que traicionó a su electorado, que está hambriando a los sectores populares que son los que supuestamente lo sustentaban electoralmente. Entonces, obviamente, ahora que miren para el otro lado y que digan si todo va a ser peor, es difícil a creerles que va a ser peor. Un poco el meme este que te decía yo, es la idea de decirle, mira, te van a quitar lo que tenés, el tipo dice, estoy abajo un puente. Martín, hablando de ubicación, te pido muy breve, tu GPS político, recordemos, para aquel que prende la... Y Tetas, ¿era candidato, no era candidato? ¿Dónde se...? Yo soy diputado nacional hasta el 2025, me quedan 2 años más como diputado nacional y estoy acompañando, recorriendo toda la provincia y el país y la ciudad de Buenos Aires para apoyar a los a los candidatos de Juntos por el Cambio, particularmente al espacio de Horacio Rodríguez Larreta y de Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires. Y si ganara Bullrich o Larreta como presidente de la Nación, ¿te sumarías al gobierno nacional? Y, por supuesto, todos nos vamos a sumar. Eso va a pasar el día 14 de agosto, porque ya pasó además después de las pasos de Juntos por el Cambio, todo el mundo junto, por supuesto. Bien, gracias Martín por haber Muchas venido. gracias. Vamos a hacer una tanda, después tenemos los clics de campaña, tenemos mucho más. La visita de Sergio Lape, el Lape va a estar acá, porque se viene el programa de Lape en el Canal 13, muy pronto los sábados a la noche. Tanda.